Se dice que el caos más profundo no es el que nos rodea, sino el que habita en nuestro interior. Es posible contar con un hogar ordenado, un empleo fijo y, aún así, experimentar una sensación de vacío y desorientación. La clave no reside en la cantidad de actividades que realizas, sino en la calidad y la intención con la que vives cada momento. Son muchas las personas que en la actualidad se sienten agobiadas, sin un camino claro, exhaustas de querer cambiar su realidad sin encontrar el punto de partida. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es que el cambio no significa comenzar desde cero, sino ordenar y mejorar lo que ya existe en tu vida. La filosofía estoica sostiene que la auténtica evolución personal no se alcanza dominando el exterior, sino aprendiendo a dirigir nuestros pensamientos y emociones. Si consigues concentrarte en lo que realmente está bajo tu control, acallar el diálogo interno negativo y mantener la serenidad incluso en situaciones difíciles, experimentarás algo transformador, una sensación de paz interna. Esta tranquilidad no depende de factores externos como la riqueza, el reconocimiento o la aprobación de los demás, sino que nace de tu propia mente y tu manera de interpretar la realidad. A continuación, quiero presentarte 10 lecciones estoicas que pueden servirte para reconstruir tu vida partiendo desde tu interior. No se trata de ideas abstractas, sino de acciones concretas, herramientas prácticas que convierten los pensamientos en lucidez, la incertidumbre en determinación y el temor en fortaleza interior. Acompáñame, porque lo que viene no es solo teoría, es una guía para reencontrarte contigo mismo. Antes de seguir, te propongo un gesto simbólico. Escribe en los comentarios la siguiente frase: decido reconstruir mi vida desde dentro. Hazlo como un pacto personal, porque al escribirla, no solo estás dejando palabras, sino afirmando una decisión consciente. Es un modo de recordarte que la verdadera transformación no comienza fuera, sino en tu mentalidad, en tu disposición y en la forma en que respondes a lo que la vida te presenta. Escribe con tranquilidad, como quien planta una semilla con la esperanza de que, con el tiempo, dé sus frutos. Lección 1. Fortalece tu capacidad de enfocarte. Vivimos en un tiempo donde lo más valioso que nos arrebatan es la atención. No es el dinero ni las horas lo que más perdemos, sino la habilidad de estar completamente donde estamos. Pasamos de una alerta a otra, de un pensamiento al siguiente, como si nuestra cabeza fuera un espacio sin tregua. Y cada vez que caemos en una interrupción, entregamos un fragmento de nuestro poder mental. La filosofía estoica señala que una conciencia dividida es una conciencia frágil. La concentración no es algo con lo que vengas al mundo, es como un músculo que se desarrolla con práctica. Quien controla su foco, controla su camino. La dificultad no son únicamente las distracciones de afuera, el bullicio, las luces de los dispositivos, el desorden alrededor. El adversario real habita en nuestro interior. Son las ansiedades, esas ideas que van de un ¿qué podría ocurrir? A un debí haber actuado de otro modo. Existimos suspendidos entre lo que ya fue y lo que está por venir, ignorando que nuestra capacidad de actuar reside únicamente en el instante actual. Es en ese lugar donde se forjan la serenidad, la lucidez y la fuerza de voluntad. Cultivar tu atención inicia con acciones sencillas pero profundas. Si estás leyendo, lee. Si estás comiendo, come. Si estás escuchando, hazlo sin planear tu réplica. Ese entrenamiento constante de conciencia plena es un acto de resistencia. Siempre que decides mantenerte en el ahora, robusteces tu mente como un soldado que afila su arma. Convierte el enfoque en un hábito sagrado.
Antes de iniciar cualquier labor, aleja lo que pueda perturbarte. Toma aire. Recuérdale a tu mente: estoy aquí. Solo esto cuenta en este momento. No se trata de vaciar la cabeza por completo, sino de dirigirla con intención. No de suprimir los pensamientos, sino de no correr detrás de cada uno. Lección 2. Desarrolla un físico robusto y un carácter inquebrantable. La fortaleza interior no puede alcanzarse si habitas un cuerpo frágil. Quienes practicaban la filosofía estoica comprendían esta conexión. Para ellos, el ejercicio no era cuestión de apariencia, sino una herramienta para moldear la voluntad. Veían el cuerpo como el primer espacio donde se entrena la disciplina, la perseverancia y la fuerza de ánimo. En la actualidad, muchos desean una mente serena, pero huyen del trabajo duro. Buscan paz sin pasar por momentos incómodos, poder interior sin enfrentar el dolor, lucidez sin haber hecho antes ninguna renuncia. Sin embargo, es imposible alcanzar la resiliencia si no has experimentado antes la resistencia. Si no exiges algo a tu cuerpo, difícilmente podrás exigirle nada a tu mente. Cada vez que decides moverte, a pesar de la pereza, estás afirmando con acciones: tengo el mando sobre mí. Al levantarte a entrenar cuando preferirías quedarte descansando, o cuando optas por salir a caminar en lugar de permanecer en la comodidad del sillón, no solo desarrollas músculo, sino que forjas tu fuerza de voluntad. El esfuerzo físico no debe verse como un sufrimiento, sino como un entrenamiento del espíritu. Es importante habituarse a ciertas incomodidades, sentir frío, aceptar el agotamiento, aprender a vivir sin excesos. Quien se acostumbra a superar pequeñas dificultades estará listo para enfrentar después desafíos mayores. Lección 3. Modifica tu disposición interior, no tu entorno físico. A menudo, pensamos que para reiniciar nuestras vidas es necesario trasladarnos a otro sitio, buscar un nuevo empleo o rodearnos de gente diferente. Sin embargo, lo que no siempre entendemos es que podemos viajar grandes distancias y aún así permanecer idénticos por dentro, cargando con las mismas inseguridades, temores y dolor. La dificultad real no yace en el espacio que ocupas, sino en la perspectiva que llevas contigo. Quien cultiva su interior puede hallarse en cualquier circunstancia y conservar la serenidad, porque su equilibrio no se construye sobre lo que le rodea, sino sobre cómo elige responder a ello. Si tu mundo interno es caótico, ningún ajuste en el exterior logrará imponer armonía duradera. Si no alteras tu forma de pensar, acabarás viviendo las mismas experiencias, aunque con distintos decorados. Imaginamos que escapar nos libera, pero con frecuencia lo que hacemos es trasladar nuestra propia prisión a donde vayamos. Mudar de escenario sin renovar la mentalidad es similar a cubrir con una capa de pintura una superficie llena de polvo. Luce renovada superficialmente, pero la suciedad permanece intacta bajo el color. La auténtica evolución surge cuando abandonas la pregunta: ¿dónde podría estar mejor? Y en su lugar te cuestionas: ¿en quién debo convertirme en este preciso instante? Lección 4. Aléjate de los hábitos dañinos. La prisión de hoy no necesita muros ni rejas. Se encuentra en tus actos, en tu mente, en tus reacciones automáticas. No es necesario estar tras una celda para sentirse cautivo. Basta con aferrarse a algo que no eres capaz de abandonar. Ese cigarrillo que te tranquiliza, esa pantalla que te entretiene, el dulce que te reconforta o la validación externa que por un instante te hace sentir valorado. Esa es la auténtica cadena del ser humano contemporáneo. Estar dirigido por lo que consume, por lo que anhela, por aquello que teme dejar ir. La verdadera independencia no llega cuando el exterior deja de exigirte, sino cuando tú dejas de cederle tu soberanía. Comprendemos que el disfrute en sí no es negativo,
pero sí lo es la falta de medida. Que el goce no te anula, pero la necesidad compulsiva sí, porque aquello que no logras dominar termina dirigiendo tu vida. Siempre que permites que un elemento ajeno te somete, tu fuerza interior se resquebraja un poco más. Lección 5. Usa la mente para elegir, no solo el sentimiento del instante. Muchas personas viven guiadas por reacciones automáticas. Un comentario que provoca enojo, una oportunidad que genera entusiasmo repentino, un temor que invita a retroceder. Quien actúa movido únicamente por el arrebato emocional, con frecuencia termina lamentando sus acciones. La dificultad es clara y muy actual. Las emociones surgen de inmediato. El pensamiento reflexivo requiere calma. Si siempre actúas según el primer impulso, vivirás dominado por respuestas automáticas, no por tus metas conscientes. La idea central es esta: la emoción puede señalar, pero la razón debe determinar. No se trata de eliminar lo que sentimos, sino de pasar esos impulsos por un tamiz de conciencia. La filosofía estoica sostiene que aunque no podemos evitar experimentar emociones, sí tenemos la capacidad de controlar nuestra respuesta ante ellas. La verdadera fuerza de carácter reside en tomar decisiones con claridad, no en seguir ciegamente cada reacción pasajera. De este modo, se construye el autocontrol y la sabiduría práctica. Lección 6. Enfócate en ejecutar, no en planificar sin fin. Muchas personas tienen grandes ideas, pero muy pocas las llevan a la realidad. La mayoría permanece atrapada en una trampa silenciosa, la de prepararse eternamente. Organizan, estudian, perfeccionan, pero nunca dan el primer paso. Esperan la situación ideal, el estado de ánimo correcto o las circunstancias favorables. Mientras tanto, el tiempo pasa y el miedo se oculta bajo la apariencia de la precaución. La realidad es clara y contundente. No existe el instante perfecto. Esta verdad ha sido reconocida desde hace siglos. No nos falta tiempo, sino determinación. No se nos valora por nuestras intenciones, sino por nuestros actos. La verdadera transformación no surge de las palabras, sino de los hechos. Puedes acumular conocimiento infinito, pero nada se modifica hasta que te mueves, hasta que avanzas con lo que debes hacer, incluso cuando no sientes motivación. Lección 7. Construye tu propio mérito. Hoy en día, existe una tendencia a medir el valor de una persona según la validación que recibe del exterior. Una reacción positiva en las redes, un cumplido o un gesto de aceptación pueden hacernos sentir que somos importantes. Sin embargo, cuando llega el rechazo, la indiferencia o la envidia, esa sensación de valía se desmorona con facilidad. Este vaivén emocional surge de un error fundamental: cimentar la identidad en un lugar que está fuera de nuestro control. La realidad es que muchas personas actúan motivadas por la imagen y no por un propósito interno. Realizan sus labores no por pasión o superación, sino por el deseo de ser elogiadas. Se mueven buscando ser admiradas, no por un crecimiento auténtico. Sin embargo, cuando la autoestima se alimenta de fuentes externas, el espíritu se debilita. Llega un momento en que los elogios se acaban, la admiración se desvanece y la necesidad de aprobación crece aún más. De esta manera, se pierde la tranquilidad interior por perseguir algo que solo se puede encontrar dentro de uno mismo. Lección 8. Abandona la búsqueda de la perfección. El perfeccionismo aparenta ser una cualidad admirable. Sin embargo, se convierte en una jaula invisible. Representa el temor oculto bajo la máscara del rigor, la incertidumbre que se protege tras una apariencia de dominio. Muchas personas no logran progresar, no por falta de capacidad, sino porque no soportan la posibilidad de equivocarse. Aguardan la circunstancia perfecta, el resultado sin defectos, el reconocimiento absoluto. Pero la existencia
No recompensa a quienes permanecen a la espera, sino a quienes deciden moverse. La filosofía estoica nos recuerda que lo esencial no es realizar las cosas de manera perfecta, sino hacerlas con esmero y dedicación. No se trata de llegar a lo impecable, sino de avanzar con intención y constancia, puesto que la perfección es un espejismo, un objetivo que se desplaza cada vez que crees estar cerca. El verdadero avance, por el contrario, es algo concreto y palpable. Se edifica poco a poco, momento a momento, con cada acto imperfecto que te impulsa en la dirección correcta. Lección 9. Elige asumir retos de manera consciente. La comodidad constante ablanda el espíritu. Cada vez que optas por la alternativa más sencilla, pierdes un fragmento de tu poder interno. Nuestra época celebra el bienestar y el placer inmediato. El mundo moderno parece creado para eliminar cualquier necesidad de sacrificio, de paciencia, de reflexión en la quietud. Sin embargo, aquello que te resguarda en exceso termina por limitarte. Lo que hoy sientes como un alivio, con el tiempo se transforma en una carencia de resistencia. La filosofía estoica sostiene que la verdadera fuerza no nace en la tranquilidad, sino en medio de las dificultades. El carácter se forja no cuando todo transita sin obstáculos, sino cuando decides voluntariamente abandonar lo conocido y seguro. Esta práctica era considerada un entrenamiento interno, una disciplina del ser. Los sabios no aguardaban a que el destino les enviara pruebas. Ellos mismos se preparaban con antelación, conscientes de que el sufrimiento es parte de la vida y que la hora de fortalecerse no es cuando llega el problema, sino cuando todavía hay paz. Lección 10. Ejercita el perdón de manera constante. Muchas personas arrastran resentimientos que no son suyos. Conservarlos es como tomar un veneno creyendo que afectará a otro, cuando en realidad cada trago envenena tu propio ser y desgasta tu pensamiento. Almacenar rencor es uno de los comportamientos más destructivos. Es una cárcel sin muros, y la única forma de salir de ella es mediante el perdón. La idea central es clara. Perdonar no implica dar razones a lo sucedido, ni validar una acción incorrecta. Tampoco es forzar una reconciliación con quien causó el dolor, ni actuar por apariencia. Perdonar es, ante todo, un acto de libertad interior. Se trata de recuperar tu tranquilidad, retomar tu fuerza vital y romper los lazos emocionales que te unen a un momento que ya no puedes modificar. Organizar tu existencia no implica que todo será ideal, sino que desarrollarás la capacidad de vivir con intención, incluso en medio de las dificultades. Estas enseñanzas de la filosofía estoica no pretenden aislarte de la realidad, sino prepararte para habitarla con lucidez, estabilidad y resistencia. La paz interior no es algo que se encuentra por casualidad, es el resultado de un trabajo diario, y cada jornada en la que decides reflexionar con honestidad, mantener la compostura y asumir con dignidad aquello que escapa a tu control, estás sanando una parte de tu interior. Ahora quiero animarte a que escribas en los comentarios la siguiente frase: decido reconstruir mi vida desde lo más profundo. Al ponerlo por escrito, estás reforzando tu compromiso con el cambio personal. Es una forma de recordarte que, cada vez que optas por la serenidad, en lugar de responder con impulsividad, que cuando priorizas la concentración frente al ruido exterior y cuando eliges la integridad en vez de caer en la lamentación, estás honrando esa decisión. Si estas palabras te llegaron, te invito a suscribirte, a compartir este contenido con quien creas que le puede servir y a regresar cuando sientas que necesitas reconectarte con tu esencia. Te espero en el próximo encuentro. Y no olvides, no hace falta que las circunstancias externas se modifiquen para que encuentres tranquilidad. Solo se trata de que aprendas a mantener la calma
en medio del vaivén constante de la vida.